Me llamo Jorge Cubillos Duarte y soy escritor. Hace 20 años aproximadamente que me inicié como escritor, ya que como profesor que soy, había que dar a conocer a mis alumnos nuestra comuna, nuestro pueblo. Investigué y escribí la historia del Olol. Posteriormente, a los años después, empecé a escribir cuentos ambientados en el Olol antiguo, yo llamo el tiempo de las carretas. Mi principal logro, creo, es la satisfacción de haber dado a conocer a mi comunidad y a las visitas que vienen de afuera, el Olol, cómo era el Olol del pasado, sus costumbres, sus tradiciones, su historia, desde el tiempo de la prehistoria en realidad. Para mí escribir es importante porque es un relajo y una actividad que me apasiona. Sigo escribiendo para otro libro, cuentos, lo que sea. Tengo que estar escribiendo, no estoy de balde en eso. Mirando el futuro, como escritor, espero seguir escribiendo todo lo que pueda para escribir más libros. Entonces, para que las generaciones futuras conozcan cómo era el Olol en el pasado, ya que los cuentos ayudan a recrear las faenas agrícolas antiguas, las costumbres y todo cómo era el Olol, nuestro Olol tiempo A. Ahora, como una muestra de lo que hago, me permito a releerles 2 cuentos. Leyendas en Chile hay muchas, todos conocemos en la zona central, La Llorona. Aquí doy mi propia versión de cómo pasó una noche de invierno por el Olol antiguo, La Llorona, en el centro del pueblo. Oscura y fría era la noche como ella sola. El invierno se había dejado caer sin misericordia sobre el viejo poblado, con un intenso frío, mientras una tenue niebla dejaba entrever las siluetas de las construcciones de largos corredores que formaban la aldea. Solo aguzando la vista hacia el cielo, se divisaba la alta torre de la iglesia y el techo del templo. Por entre la bruma se podían percibir difusas estrellas. Al frente de ella, un sitio eriazo en forma de triángulo, con las siluetas de algunos árboles, unas cuantas bancas y una pileta al centro, daba la impresión de que podría ser el lugar de reunión de la gente del lugar. Todo estaba en completo silencio, dado que por lo avanzado de la hora, la gente estaba recogida en sus hogares, entregada al descanso nocturno. Pero no todo el pueblo dormía. En una casona situada a metros de la esquina del sitio que servía como plaza, se observaba una luz en la ventana de una pieza, al fondo del jardín. Un postigo estaba abierto y desde la calle se podría haber oído el murmullo de apagadas voces femeninas. Eran las de la señora Esperanza y de 3 de sus hijas, que imploraban las letanías del rosario que rezaban todas las tardes a la hora del Ángelus, y que habían tenido que postergar para esta hora de la noche por la visita de unos compadres del campo que se retiraron un poco tarde. A cierta distancia, al frente de la iglesia, se divisaba una luz mortecina proveniente de alguien que estaba en vela, y que seguramente el postigo de un ventanal mal cerrado dejaba entreverla. En el interior de la vivienda de donde provenía esta luz, la señora Edulia hilaba pausadamente una lana en su rueca, de la que iba a salir, una vez puesta en el telar, una grande y hermosa manta para su viejo. Mientras hilaba, velaba el sueño de Hugo, su retoño, quien tenía mucha fiebre. Sobre un viejo velador al lado de la palmatoria, un tazón emanaba un agradable olor a hierbas medicinales. Su marido dormía apaciblemente en la cama del lado. De improviso se escuchó el ladrido de un perro. Doña Edulia lo sintió y prestó atención. Como proveniente desde lejos, suave, acercándose, se oía el golpeteo de unos cascos, escuchándose luego el relincho de un caballo que contestaron de inmediato los perros de las casas vecinas, que con sus ladridos hicieron despertar la noche. La señora Edulia entreabrió lo necesario un postigo de la ventana, percibiendo la figura de un jinete que al paso vivo de su caballo
se dirigía seguramente a su hogar. Los tancos de la cabalgadura, chapoteando en el barro de la calle, se fueron alejando, dejando sumido al pueblo en un pesado silencio, roto después por el canto de un tetué. En la casa de donde se rezaba el rosario, al escuchar a este pájaro de mal agüero, las señoras elevaron el tono de sus oraciones. A lo lejos se oyó el aullido lastimero de un perro, luego de otro. Nuevo silencio. Doña Edulia escuchó atenta. Sintió a la distancia algo como otro aullido, pero no era tal. Aguzó el oído y escuchó lo que le pareció un llanto. Siguió escuchando y este lamento, al parecer de mujer, se fue acercando. Provenía desde la entrada al pueblo del lado del camino que lleva a Santa Cruz. En casa de doña Esperanza, justamente al terminar el rosario, las señoras escucharon este llanto que se iba acercando cada vez más. Mirándose alarmadas, apagaron las velas de la Virgen, dejando encendida solo una. En palmatoria, el llanto pasó frente a la casa. «¡Virgen Santa, la Llorona!», exclamaron aterradas, hincándose frente a la Virgen implorando la protección divina. Doña Edulia también escuchó acercarse el extraño lamento. Asustada dijo: «¡La Llorona!». Su marido despertaba en ese instante, incorporándose y preguntando a la vez: «¿Qué hay, vieja?». «Shh, calla, Remigio, calla, es la Llorona, la Llorona». Rápidamente apagó la vela y se acercó a la ventana, entreabriendo un postigo con cautela. Justamente vio pasar frente a ella por la vereda un enorme bulto que se distinguía en medio de la niebla. Era una mujer vestida enteramente de negro, larga falda, con una hirsuta cabellera. Se dio cuenta que era el fantasma de la Llorona, gimiendo quizás qué desconsuelo. La gente comentaba que en las noches vagaba por los alrededores del pueblo, especialmente por el lado del Rincón Las Ovejas, o por los montes de espinos del lado norte del poblado, cerca de la cancha de fútbol. Se decía que era el alma en pena de una mujer que vagaba por el mundo y que no tenía paz en el purgatorio. Se persignó 2 veces, mientras que con su marido exclamaban: «Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima». El lamento se fue perdiendo de a poco por la calle que lleva al cementerio, confundido con el aullido lastimero de los perros, hasta que el silencio fue cayendo lentamente sobre la aldea del Olol. Solo se oía al interior de estas casas el respirar agitado de los moradores que habían sido testigos del paso de la Llorona. Ahora, este es un cuento tierno, tal vez para niños, pero también para la gente, para las personas que gustan de los animales y de la naturaleza. Se llama El Conejo Ramito. Ramito le pusieron. Nadie en la familia supo de dónde y cómo llegó, aunque se tenían fundadas sospechas. El dueño de casa tenía una plantación de olivos en un potrero aledaño. En las mañanas, cuando salía a recorrer la plantación, habitualmente encontraba huellas de conejo en pequeños hoyos escarbados al pie de las pequeñas plantas, a tal punto que algunas mostraban sus raíces. Con paciencia, don Pancho cubría los hoyos, volviendo la tierra a su lugar. Lo cierto es que una mañana en el jardín de la casa, justamente bajo una gran higuera, la dueña del hogar vio a un conejito que saltaba tratando de coger unos higos con su pequeño hocico, pero que al no lograrlo, lo chuteaba con sus patitas, haciéndolo avanzar o retroceder. Asombrada, en un primer momento intentó hacer huir al animal, pero este detuvo su juguetear y se quedó observándola con sus ojos inocentes y picarescos. Entonces ella, cambiando de parecer, se le acercó cautelosamente, paso a paso. El conejo huyó, pero enseguida se detuvo. La esperó mirándola fijamente mientras batía sus pequeños bigotes. La señora se agachó y lo cogió con delicadeza, estrechándolo contra su cuerpo. Ella supo que iba a ser la mascota de la casa, de ella, de sus hijos e incluso de su marido.
Buscó una caja de cartón, puso en su interior una hierba de fino pasto y guardó allí al conejito, que se quedó muy tranquilo, como si siempre hubiera vivido en el cubículo. La señora, al levantarse sus hijos pequeños, le mostró el conejito que dormitaba en la caja. De inmediato lo sacaron y se lo pasaron de mano en mano haciéndole mimos, mientras el conejo, al principio un poco asustado, fue entrando en confianza. Luego le pusieron nombre, Ramito, y Ramito en la casa se quedó. En el barrio se conoció la novedad. Los niños de las casas vecinas venían a conocerlo y a jugar con él. Era el regalón. Llegada la noche, sin que la familia lo advirtiera, tal vez con el ruido del televisor, de la radio o bien de las conversaciones, despertaba, salía de su caja sin ser advertido, andaba a salto por debajo de la mesa y se daban cuenta que era él cuando restregaba su lomo en las piernas de los que estaban sentados. Si no, se subía de un salto a la ventana del comedor. Cuando alguien levantaba la vista, Ramito miraba fijamente a los comensales como si fuera una estatua. Ramito crecía, pero no muy rápido, por lo que los de casa creían que siempre iba a ser un pequeño y tierno conejo. Pero con el tiempo tuvieron que aceptarlo. La mascota de la casa era un conejo hecho y derecho, que corría por patios y jardines. Un buen día a la señora se le quedó abierta la puerta que daba al potrero, dándose cuenta a las pocas horas que Ramito no estaba en casa. Los niños habían llegado del colegio y su madre los puso en estado de alerta, dedicándose todos a buscar el conejo. De improviso, alguien vio la puerta del potrero abierta. Todos corrieron a la plantación de olivos. Después de mucho buscar, encontraron a Ramito escarbando la tierra al pie de un pequeño olivo. Obviamente, fue llevado en vilo al hogar, pero desde ese día la situación cambió. Todos empezaron a fabricar una jaula adecuada para el conejo, y esto fue un día sábado. La pensaban terminar al día siguiente. El domingo en la mañana la terminaron, mientras Ramito correteaba por allí. En la tarde lo buscaron para encerrarlo, pero no lo encontraron. Al seguirle la huella, descubrieron un pequeño hoyo bajo la reja. De Ramito ni rastro, se había esfumado. Desolados, quedaron todos con la sensación de que habían perdido para siempre a Ramito. El día lunes de regreso de la escuela, los niños lo siguieron buscando, sin embargo fue inútil. Resignados trataron de olvidarse de él, pero les era imposible. El tiempo siguió su curso. Un buen día, la dueña de casa al levantarse vio varios bultos pequeños saltando de un lado para otro en el jardín. Dejó la escoba con la que estaba barriendo para acercarse a ellos. No lo podía creer. Era una camada de conejitos que al verla huyeron a pequeños saltos detrás de un arbusto. Al seguirlos, se encuentra cara a cara, nada menos que con Ramito, quien la miraba fijamente. Detrás de él estaba la coneja con sus pequeños críos alrededor. La señora se inclinó, tomó a Ramito en sus manos, levantándolo y haciéndole cariño. Al dejarlo luego en el suelo, los conejitos empezaron a corretear por todas partes. Luego la coneja madre los llevó a comer pasto por ahí. Se veía una familia feliz. Como es de suponer, todos los de casa, una vez conocida la grata noticia del regreso de Ramito, pero con familia propia, colocaron manos a la obra fabricando una gran jaula para todos los conejos. Para no tenerlos tan en cautiverio, habilitaron un pequeño sitio con pasto en un rincón del huerto. Lo cerraron con una firme rejilla y allí colocaron la jaula para que los conejos pudieran, a ciertas horas del día, salir a retozar y cortear por su nuevo hábitat. Quiero agradecer mucho al Centro Cultural y Cívico del Orol por haberme hecho parte de este proyecto en que doy a conocer mis escritos. Muchas gracias.